Vi algo hoy que nunca debí haber visto. Mi propio hijo, Mateo, el hombre que crié con tanto amor, rebuscando entre mis documentos como un ladrón en mi propia casa. Y lo peor es que no sabe que lo vi. No sabe que la cámara de seguridad que envié a reparar vuelve a funcionar perfectamente. Todo comenzó hace 3 días cuando llamé al técnico para arreglar el sistema de vigilancia. Llevaba semanas estropeado y me sentía vulnerable. Una mujer de 68 años viviendo sola después de que Mateo y su esposa Sofía insistieran en mudarse conmigo para cuidarme mejor. Qué amarga ironía. Olvidé por completo mencionarles que había contratado a alguien para la reparación. Estaba tan acostumbrada a que ellos controlaran cada aspecto de mi vida que simplemente se me pasó. Pero gracias a Dios que así fue, porque de lo contrario habría descubierto la verdad demasiado tarde. Esta mañana, después de que Mateo supuestamente saliera a una entrevista de trabajo y Sofía fuera al supermercado, decidí comprobar si las cámaras funcionaban en mi móvil. La aplicación que el técnico había instalado me permitía ver toda la casa en tiempo real. Al principio pensé en probarlo más tarde, pero algo me instó a hacerlo de inmediato. Toqué la pantalla y allí estaban, imágenes nítidas de mi salón. Mi corazón se detuvo. Mateo y Sofía no habían ido hacia ninguna parte. Estaban allí mismo, en mi salón, con todos mis documentos esparcidos sobre la mesa de centro, como si fuera su oficina personal. Mateo sostenía mi carpeta de papeles importantes, la que siempre guardaba bajo llave en el escritorio de mi dormitorio. Sofía sostenía papeles, examinándolos uno por uno a la luz de la ventana. Se movían con la familiaridad de quienes lo habían hecho antes. ¿Dónde está la escritura original? Oí la voz de Sofía a través del audio de la cámara. Su tono era frío, calculador. Arturo nos dijo que necesita específicamente el documento original para que la falsificación sea creíble. Arturo. Ese nombre me provocó un escalofrío. Era un abogado que Mateo había conocido en algún bar, un tipo de aspecto turbio que siempre me había dado mala espina. Ahora entendía por qué. «Tiene que estar aquí», respondió Mateo, con la voz cargada de frustración. «Mamá es tan meticulosa con estas cosas. Lo guarda todo meticulosamente organizado». Esa palabra salió de sus labios como si fuera una maldición. El mismo orden y cuidado que él siempre me había elogiado, ahora lo usaba en mi contra. Sofía se acercó a la ventana sosteniendo un documento a contraluz. «Mira esto, Mateo. Dice que la casa vale más de 500.000 euros, según la última tasación». Arturo tenía razón. Vale todo este esfuerzo. La casa que compré con el sudor de 30 años de trabajo como enfermera. La casa donde crié a Mateo después de que su padre biológico nos abandonara cuando él tenía solo 5 años. La casa que planeaba dejarle como herencia, no como un premio para que él robara mientras yo aún estaba viva. Una vez que tengamos la escritura a nuestro nombre, continuó Sofía, podemos vender y mudarla a algo más pequeño. Un apartamento de una habitación será suficiente para sus últimos años. Sus últimos años. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta, como si fuera solo un obstáculo a eliminar en su camino hacia la prosperidad. Mateo caminó hacia mi dormitorio. Lo observé a través de otra cámara mientras abría cajón tras cajón, buscando desesperadamente. Tiene que tener una caja de seguridad o algo. Siempre fue tan paranoica con los documentos importantes. Paranoica, otra palabra que antes significaba protección, ahora convertida en un defecto. Volvió al salón con las manos vacías y el rostro enrojecido por la frustración. Sofía esperaba con los brazos cruzados, claramente molesta por el retraso. «Arturo nos dio hasta el viernes para conseguir la escritura original», le dijo. «Sin ella, no puede hacer el trabajo. Y sin el trabajo, seguiremos viviendo de las migajas que nos da tu madre». «¿Migajas?».
Llamaba migajas a los 700 euros al mes que les daba para sus gastos personales. Dinero que sacaba de mi modesta pensión para mantener la paz en la casa. Dinero que, aparentemente, no era suficiente para su ambición. «La presionaremos más», dijo Mateo, dejándose caer en mi sillón favorito. «Le diremos que son papeles del seguro médico, algo urgente que necesita firmar. Ha estado tan confundida últimamente que ni siquiera leerá lo que está firmando». Confundida. Era cierto que a veces tardaba más en recordar nombres o fechas, algo completamente normal a mi edad. Pero ellos habían estado cultivando esa narrativa, haciéndome dudar de mi propia claridad mental cada vez que cuestionaba sus decisiones. «¿Y si sospecha?», preguntó Sofía. Mateo se encogió de hombros con una indiferencia que me partió el corazón. ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía para denunciar a su propio hijo? Además, una vez que firmemos los papeles con Arturo, será demasiado tarde para revertir el proceso. Sofía sonrió por primera vez en toda la conversación. Fue una sonrisa cruel y satisfecha. «Perfecto. Entonces mañana le traeremos los documentos falsificados de Arturo y le diremos que es para actualizar su testamento. Firmará sin hacer preguntas». Se levantaron para guardar mis documentos, pero no como los habían encontrado. Los apilaron descuidadamente, sin el orden que yo siempre mantenía. Era como si ni siquiera intentaran ocultar que habían estado husmeando. Antes de salir de la habitación, Mateo se detuvo y miró directamente hacia donde estaba instalada la cámara. Por un momento, pensé que me había descubierto, que sabía que los estaba observando, pero solo se quedó allí, pensativo. «Ojalá no tuviéramos que hacer esto», murmuró más para sí mismo que para Sofía. «¿Te estás echando atrás?», preguntó ella, con un tono mezcla de sorpresa y molestia. «No, pero...». Mateo suspiró profundamente. «Es mi madre, Sofía. La mujer que me crió sola, que hizo turnos dobles para darme todo lo que necesitaba». Por un momento, un microscópico destello de esperanza se encendió en mi pecho. Quizás quedaba algo del niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. Quizás aún había salvación para nosotros. Pero Sofía se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Mateo, cariño, piensa en nuestro futuro. Piensa en los hijos que queremos tener. ¿Vamos a depender de una anciana que cada día está más senil? Esta casa es nuestra oportunidad de ser independientes, de construir algo nuestro». Y así, con esas palabras venenosas, el último vestigio de mi buen hijo desapareció. Vi cómo su expresión se endurecía de nuevo, mientras la codicia se apoderaba una vez más de sus rasgos. «Tienes razón», dijo finalmente. «Es hora de pensar en nosotros». Salieron de la habitación y yo me quedé allí, sentada en la cocina, mirando la pantalla de mi móvil, como si fuera una película de terror. Pero no era ficción. Era mi vida real desmoronándose ante mis ojos. Durante 35 años, yo había construido a ese hombre. Lo alimenté, lo vestí, lo eduqué, lo consolé en sus fracasos y celebré sus triunfos. Trabajé hasta la extenuación para pagar su universidad. Renuncié a rehacer mi propia vida sentimental para centrarme en él. Y ahora, mi mayor creación se había convertido en mi mayor traición. Pero había algo que Mateo y Sofía no sabían, algo que los convertiría de cazadores en presas, sin que siquiera se dieran cuenta. Tenía todas sus conversaciones grabadas. Tenía la evidencia de su conspiración criminal. Y por primera vez en meses, tenía el poder de decidir mi propio destino. La guerra acababa de empezar, y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. Durante los siguientes 3 días, viví una doble vida que nunca imaginé posible. Por un lado era la misma anciana de siempre, la madre cariñosa que preparaba el desayuno, preguntaba por sus planes y sonreía cuando Mateo me daba un beso en la frente antes de irse.
Por otro lado, era una detective encubierta en mi propia casa, documentando cada movimiento, cada conversación, cada prueba de la mayor traición de mi vida. La tecnología se había convertido en mi aliada secreta. La aplicación que el técnico instaló en mi móvil me daba acceso a las cámaras las 24 horas del día. Podía ver el salón, la cocina, el pasillo principal, incluso parte de la habitación que Mateo y Sofía habían convertido en su santuario privado. El martes por la mañana, los vi planeando sus siguientes pasos. Sofía estaba sentada en mi sofá con su portátil abierto y varios papeles esparcidos a su alrededor. Mateo se paseaba, claramente nervioso. Arturo dice que tiene los documentos listos, le informó Sofía leyendo algo en la pantalla. Pero necesita que le llevemos la escritura original para hacer las comparaciones finales de firmas. ¿Y si mamá se da cuenta de que falta?, preguntó Mateo, mordiéndose las uñas, una manía que tenía desde niño y que yo siempre había intentado corregir. Sofía levantó la vista con esa sonrisa fría que empezaba a conocer demasiado bien. Mateo, tu madre tiene 68 años. No ha mirado esos documentos en meses. Además, podemos simplemente tomarla prestada por unas horas y devolverla antes de que siquiera lo note. Tomarla prestada. Hablaban de robar la escritura de mi casa como si fuera un libro de la biblioteca. Pero ¿y si...? Mateo se detuvo a mitad de frase y miró hacia la cocina, donde yo supuestamente estaba preparando el almuerzo. ¿Y si qué?, insistió Sofía. ¿Y si sospecha? La he notado más atenta últimamente, como si nos estuviera vigilando. El corazón se me aceleró. ¿Había sido tan obvia? ¿Me habían descubierto? Sofía se rió con desdén. Mateo, por favor. Tu madre se pasa la mayor parte del día viendo sus telenovelas y hablando sola. Si estuviera tan atenta, se habría dado cuenta de que llevas 2 semanas mintiendo sobre buscar trabajo. 2 semanas. Así que ni siquiera había estado buscando trabajo como me había dicho. Todo era parte de su actuación para mantenerme tranquila mientras ejecutaban su plan. Tienes razón, admitió Mateo, aunque su voz aún sonaba insegura. Es solo que... no sé. Siento que me está juzgando todo el tiempo. Eso es culpa tuya, replicó Sofía con frialdad. Sigues viendo a esa mujer como tu santa madre, en lugar de verla como lo que realmente es. Un obstáculo para nuestro futuro. Un obstáculo. La palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Para la mujer que mi hijo había elegido como compañera de vida, yo no era una persona. Era simplemente algo que debía ser apartado de su camino. Además, continuó Sofía cerrando el portátil de golpe, una vez que tengamos la casa, podemos buscarle una residencia de ancianos decente, algo asequible pero cómodo. Con los 500.000 de la venta, podemos invertir en nuestro propio negocio, y aún nos sobraría mucho para cuidarla adecuadamente. Residencia de ancianos. La frase me golpeó como un martillo en el pecho. Querían vender mi casa y encerrarme en una institución con el dinero de mi propia propiedad. La crueldad de su plan era tan refinada que casi parecía profesional. Mateo se sentó a su lado y, por primera vez en días, pareció relajarse. ¿De verdad crees que funcionará? Arturo ya ha hecho esto antes, respondió Sofía, acariciándole el pelo como si fuera un niño pequeño. Dice que tiene un contacto en el registro de la propiedad que puede acelerar la transferencia. La casa estará apta a nuestro nombre en 2 semanas. Como máximo. 2 semanas. Tenían todo cronometrado con precisión militar. ¿Y el dinero?, preguntó Mateo. Arturo cobra 25.000 euros por todo el proceso. Es caro, pero piénsalo. Estamos hablando de un beneficio neto de más de 100.000. Es una inversión que vale la pena. 25.000 euros. El precio que le habían puesto a mi confianza, a mi hogar, a mi dignidad como madre. Durante el resto del día, actué con una normalidad sobrehumana. Cociné sus comidas favoritas.
Pregunté por sus planes. Incluso les ofrecí dinero extra para ir al cine. Cada sonrisa que forzaba en mis labios me dolía físicamente. Pero necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto y planear mi próximo movimiento. Esa noche, cuando por fin se fueron a la cama, me senté en la cocina con una taza de té y mi móvil. Revisé todas las grabaciones del día, tomando notas mentales de cada detalle importante. Tenía conversaciones completas donde confesaban su plan criminal. Tenía fechas, nombres, cantidades específicas. Tenía pruebas suficientes para destruir sus vidas si quisiera. Pero algo me impidió llamar a la policía de inmediato. Quizás era la última brizna de esperanza de que Mateo recapacitara. Quizás era mi necesidad de entender completamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. O quizás, en el fondo de mi corazón, necesitaba una confrontación directa antes de tomar medidas irreversibles. El miércoles amaneció con una lluvia fina que golpeaba contra las ventanas como lágrimas del cielo. Mateo y Sofía desayunaron en silencio, intercambiando miradas cómplices que fingí no notar. Había una tensión diferente en el aire, como si algo importante estuviera a punto de suceder. «Mamá», dijo Mateo después de terminar su café, «necesitamos hablar contigo de algo importante». Aquí estaba, el momento para el que se habían estado preparando. «Claro, mi amor», respondí, sentándome frente a ellos en la mesa del comedor. «¿De qué se trata?» Sofía se aclaró la garganta y colocó una carpeta que no reconocí sobre la mesa. «Isabel, hemos estado pensando en tu futuro, en tu seguridad financiera». «¿Mi seguridad financiera?», pregunté, genuinamente confundida por el rumbo de la conversación. «Sí», intervino Mateo, tomándome la mano con esa falsa ternura que ahora me revolvía el estómago. «Hemos estado investigando sobre testamentos, seguros médicos, ese tipo de cosas importantes que toda persona de tu edad debería tener en regla». Sofía abrió la carpeta y sacó varios documentos que parecían oficiales. Un abogado amigo de Mateo nos ayudó a preparar unos papeles para actualizar toda tu documentación legal. Son formularios estándar. Nada complicado. Arturo, tenía que ser él quien había preparado esos documentos fraudulentos. «¿Qué tipo de documentos?», pregunté, fingiendo la ingenuidad que esperaban de mí. «Básicamente, es para asegurar que si algo te pasa», explicó Mateo, «tanto tu testamento como la propiedad de la casa estén legalmente en orden. También incluye una autorización para que nosotros manejemos tus asuntos médicos y financieros si alguna vez no puedes hacerlo tú misma. Autorización para manejar mis asuntos. Querían que les firmara un poder notarial completo sobre mi vida. Es por tu propio bien, Isabel», añadió Sofía con voz melosa. «Imagina que tienes un accidente o una enfermedad grave. Sin estos papeles, Mateo no podría ayudarte con nada legal». Me entregaron los documentos y pude ver que estaban llenos de términos legales complicados, párrafos enteros en letra pequeña que eran intencionadamente difíciles de leer y entender. Me entregaron los documentos y pude ver que estaban llenos de términos legales complicados, párrafos enteros en letra pequeña que eran intencionalmente difíciles de leer y entender. Pero logré distinguir algunas palabras clave. Transferencia, cesión de derechos, poder irrevocable. «Realmente no entiendo todo esto», dije, sosteniendo los papeles y fingiendo confusión. «¿Podrían explicármelo más despacio?». Vi un destello de impaciencia cruzar el rostro de Sofía, pero Mateo mantuvo su sonrisa compasiva. «Mamá, son cosas técnicas aburridas», dijo. «Lo importante es que firmes aquí, aquí y aquí». Señaló varias líneas marcadas con pequeñas X. «El abogado dice que es urgente porque hay cambios en las leyes fiscales que podrían afectarte si no actualizas estos documentos antes del próximo mes». Mentiras. Todo era una mentira enrevesada para presionarme a firmar sin leer.
¿Y si quiero leerlo todo primero?, pregunté. Soy lenta para leer, pero me gusta entender lo que firmo. La máscara de paciencia de Sofía comenzó a resquebrajarse. Isabel, son más de 20 páginas de jerga legal. Te llevaría días entenderlo todo. Y como dijo Mateo, es urgente. Además, añadió Mateo, confiamos en que el abogado hizo todo correctamente. Es un profesional muy respetado. ¿Respetado? Arturo, el hombre que, según sus propias palabras, ya había hecho este tipo de fraudes antes. Bueno, dije finalmente, dejando los papeles sobre la mesa. Dejadme pensarlo hasta mañana. Es una decisión muy importante, y quiero estar segura. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mateo y Sofía intercambiaron una mirada de alarma que intentaron ocultar. «Mamá», dijo Mateo, su voz adoptando un tono más firme. «Realmente necesitamos que firmes hoy. El abogado nos dio cita para mañana a primera hora, y si no llevamos los documentos firmados, perderemos la oportunidad». «¿Qué oportunidad?», pregunté. Sofía se inclinó hacia adelante. Su paciencia finalmente se había agotado. «La oportunidad de protegerte legalmente, Isabel. ¿No confías en nosotros? ¿No confías en tu propio hijo?» Ahí estaba. La manipulación emocional que habían estado guardando como su carta final, convirtiendo mi precaución en un asunto de confianza familiar. «Claro que confío en vosotros», mentí, cogiendo el bolígrafo que Mateo había colocado junto a los documentos. Solo quería estar segura. Los vi relajarse de inmediato. Sus rostros se iluminaron con una mezcla de alivio y anticipación triunfante. Creían que habían ganado. Sostuve el bolígrafo sobre la primera línea de firma y me detuve. ¿Sabéis qué? Voy a llamar primero a mi médico para preguntarle si esto podría afectar a mi seguro médico. «Mamá», explotó Mateo, perdiendo por completo la compostura por primera vez. «No necesitas llamar a nadie. Simplemente firma los malditos papeles». El grito resonó en toda la casa como un disparo. En ese momento, supe que había ido demasiado lejos. No podía seguir, fingiendo. La guerra había comenzado oficialmente. El grito de Mateo aún retumbaba en mis oídos cuando vi su verdadero rostro por primera vez en años. Ya no había máscara de hijo cariñoso, ni sonrisas falsas, ni palabras dulces. Solo un hombre desesperado y furioso, porque su víctima se resistía a ser devorada. «Mateo», susurré, soltando el bolígrafo sobre la mesa. «¿Por qué me gritas?». Inmediatamente se dio cuenta de su error. Vi cómo intentaba recomponer su fachada, cómo luchaba por recuperar el control de la situación, pero ya era demasiado tarde. La bestia había mostrado sus colmillos. «Lo siento, mamá», dijo, pasándose las manos por el pelo. «Es que he estado muy estresado últimamente. La situación financiera, la búsqueda de trabajo, todo es abrumador». Sofía le puso una mano en el brazo en un gesto que parecía tranquilizador, pero que yo sabía que era una advertencia silenciosa para que controlara su temperamento. «Lo que Mateo quiere decir», intervino ella con voz calmada, «es que estos trámites legales son muy estresantes para todos. Por eso es mejor acabar con ellos de una vez y no prolongarlos innecesariamente. Innecesariamente, como si mi precaución fuera un capricho senil y no el instinto básico de supervivencia de una mujer que acababa de descubrir que su propia familia la estaba traicionando». «Entiendo que estéis estresados», dije, levantándome de la mesa. «Pero no voy a firmar nada hasta que esté completamente segura de lo que significa. Soy vieja, no idiota». Las palabras salieron de mi boca con más fuerza de la que había usado en meses. Vi a ambos quedarse quietos, sorprendidos por mi repentina firmeza. «Nadie ha dicho que seas idiota», murmuró Mateo, pero su tono tenía un filo peligroso.
Entonces no me tratéis como si lo fuera, repliqué. Estos documentos se quedan aquí hasta que yo decida qué hacer con ellos. Cogí los papeles de la mesa y los metí en el primer cajón de la cocina que encontré. Era un gesto simbólico, por supuesto, pero necesitaba demostrarles que todavía tenía el control sobre mi propia vida. Mateo y Sofía se quedaron en la mesa del comedor, susurrando tan bajo que no podía oírlos. Me retiré a mi habitación con el pretexto de echar una siesta, pero en realidad quería revisar las grabaciones de la conversación que acababa de tener. Desde la privacidad de mi habitación cerrada con llave, abrí la aplicación en mi teléfono. Allí estaban, todavía sentados en mi comedor, pero ahora hablaban en tonos bajos y agitados. «Esto no va según el plan», dijo Sofía claramente molesta. Se suponía que iba a firmar sin hacer preguntas. «Ha estado más desconfiada últimamente», respondió Mateo, como si sospechara algo. «¿Le has contado a alguien nuestro plan? Claro que no. No soy estúpida». Sofía se quedó pensativa un momento, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «Necesitamos cambiar de estrategia. Si no firma por las buenas, tendremos que presionarla de otra manera. ¿Qué propones? Tu madre depende de nosotros económicamente para muchas cosas, ¿no? Servicios médicos privados, las compras grandes del supermercado, gastos extra. Sí, pero su pensión cubre lo básico». «Exacto, lo básico». Sofía sonrió con malicia. ¿Qué pasaría si esos gastos extra desaparecieran de repente? ¿Si tuviera que vivir únicamente con su pensión? Mateo frunció el ceño, sin entender del todo hacia dónde iba la conversación. «Piénsalo», continuó ella. «Sin nuestro apoyo financiero tendría que cancelar su seguro médico privado, depender únicamente del sistema público. Sin nuestro coche, tendría que tomar el transporte público o taxis caros. Sin nuestra ayuda con la compra, tendría que cargar con bolsas pesadas ella sola». La perversidad de su plan comenzó a tomar forma ante mis ojos. Querían crear una crisis artificial en mi vida para obligarme a depender completamente de ellos. «Es brillante», admitió Mateo, y el orgullo en su voz me hizo sentir enferma. «Si la presionamos económicamente, no tendrá más remedio que firmar los documentos para asegurar nuestro apoyo continuo». «Exacto. Y si se resiste, solo tenemos que decirle que no podemos permitirnos ayudarla porque no tenemos trabajos estables, que necesitamos seguridad legal sobre nuestro futuro compartido para justificar esa inversión emocional y financiera». Inversión. Hablaban de cuidar a su madre como si fuera un negocio con un retorno de capital esperado. «¿Cuánto crees que aguantará?», preguntó Mateo. Una mujer de 68 años acostumbrada a cierto nivel de comodidad, enfrentándose de repente a restricciones económicas severas. Sofía se encogió de hombros. 2 semanas como máximo. 2 semanas. El mismo plazo que habían mencionado antes para completar el fraude legal. Se levantaron de la mesa y se fueron a su habitación. Los oí discutir los detalles específicos de su plan de presión económica. Cancelarían mi seguro médico complementario ese mismo día. Me negarían el uso del coche para mis citas médicas. Dejarían de hacer las compras del supermercado que requerían cargar bolsas pesadas. Era un plan de abuso económico diseñado para quebrar mi resistencia psicológica. Y lo más aterrador era lo bien pensado que estaba. Sabían exactamente cuáles eran mis puntos vulnerables y cómo atacarlos metódicamente. Esa tarde, mientras fingía ver la televisión en la sala, los observé ejecutar la primera fase de su nueva estrategia. Mateo llamó a la compañía de seguros. «Sí, quiero cancelar la póliza complementaria de Isabel González», le oí decir al teléfono. «Con efecto inmediato». «Correcto. Soy su hijo y tengo poder legal para estas gestiones». Mentira. No tenía ningún poder legal sobre mis asuntos, pero aparentemente la compañía no verificó esa información. Sofía, por su parte,
Revisó todos los gastos que habían estado cubriendo en los últimos meses. Hizo una lista detallada en su cuaderno. Medicamentos especializados, transporte a citas, médicas, compras de supermercado, servicios de limpieza ocasionales. «Mañana empezamos a cortar todo esto», le dijo a Mateo cuando volvió de su llamada. «Y cuando pregunte por qué, le diremos que estamos pasando por una crisis financiera que nos impide ayudarla como antes». «¿Y si acepta vivir con menos comodidades?» «No lo hará», respondió Sofía con absoluta confianza. «Llevo meses observando a tu madre. Es una mujer acostumbrada a cierto orden, a cierta calidad de vida. Cuando sienta que todo eso peligra, firmará lo que sea necesario para recuperar la estabilidad». Tenían razón en una cosa. Estaba acostumbrada a cierto nivel de vida, pero se equivocaban completamente al pensar que no estaba dispuesta a sacrificarlo para mantener mi dignidad e independencia. Esa noche, después de que se durmieron, me senté en la cocina a planificar mi propia estrategia. Tenía grabaciones de todas sus conspiraciones, pruebas claras de intento de fraude y ahora también de abuso a una persona mayor. Pero todavía no estaba lista para involucrar a las autoridades. Había algo dentro de mí, quizás la parte maternal que aún esperaba un milagro, que necesitaba darle a Mateo una última oportunidad de recapacitar. Quería enfrentarlo directamente, demostrarle que lo sabía todo sobre sus planes, y ver si quedaba algo del hijo que yo había criado. Decidí que al día siguiente pondría en marcha mi propio plan. Si querían jugar con la presión psicológica, les enseñaría cómo lo hace alguien con 68 años de experiencia de vida. Pero primero, necesitaba asegurarme de que todas mis pruebas estuvieran respaldadas en múltiples lugares. Copié todos los vídeos y audios en una memoria USB que escondí en un lugar donde nunca pensarían en buscar. También envié copias por correo electrónico a una cuenta que había creado específicamente para este propósito. Si algo me pasaba, si de alguna manera lograban incapacitarme legal o físicamente, al menos quedaría un registro completo de sus crímenes. El jueves amaneció con un sol brillante que contrastaba brutalmente con la oscuridad que se había instalado en mi hogar. Mateo y Sofía desayunaron como si nada hubiera pasado, pero podía sentir la tensión, esperando el momento adecuado para estallar. «Buenos días, mamá», me saludó Mateo con falsa alegría. «Dormí como un bebé». Mentí. En realidad, había pasado la mayor parte de la noche en vela, planeando cada detalle de lo que estaba por venir. «Perfecto», dijo Sofía, «porque hoy necesitamos hablar contigo sobre algunos cambios en nuestra situación financiera». Aquí comenzaba su espectáculo. Me senté a la mesa del desayuno fingiendo total inocencia sobre lo que estaban a punto de decirme. «¿Qué tipo de cambios?», pregunté, sirviendo café en mi taza favorita. Mateo intercambió una mirada significativa con Sofía antes de continuar. «Bueno, mamá, como sabes, llevo varias semanas buscando trabajo sin éxito. Varias semanas. Otro eufemismo para no he trabajado honestamente en meses. Y desafortunadamente», añadió Sofía, «nuestros ahorros se están agotando más rápido de lo que esperábamos». Sus ahorros. No tenían ahorros. Vivían enteramente de mi generosidad y todos lo sabíamos. «Eso significa», continuó Mateo con una expresión grave, «que tendremos que hacer algunos ajustes temporales en los gastos de la casa». «¿Qué tipo de ajustes?», pregunté, aunque ya sabía perfectamente la respuesta. «Bueno, cosas como tu seguro médico complementario, el uso del coche para citas no urgentes, algunos de los gastos extra que hemos estado cubriendo». Mateo hizo una pausa dramática. «Son medidas temporales, por supuesto, hasta que encontremos una solución más permanente». «¿Una solución más permanente?», se referían a robar mi casa. «Ya veo», dije simplemente, tomando un sorbo de café. «¿Y cuál sería esa solución permanente?». Sofía se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de anticipación.
Bueno, Isabel, si firmáramos esos documentos legales de ayer, podríamos tener la seguridad jurídica necesaria para hacer inversiones a largo plazo en nuestra situación familiar. Inversiones a largo plazo, vender mi casa y encerrarme en una residencia de ancianos. Ya veo, respondí, manteniéndome perfectamente calmada. Entonces, los documentos de ayer no eran solo para mi protección legal. Se quedaron helados. Acababa de demostrar que había entendido perfectamente la conexión entre su chantaje económico y los papeles fraudulentos. «Mamá», empezó Mateo, «solo queremos lo mejor para todos». «No», lo interrumpí, levantándome de la mesa. «Queréis lo mejor para vosotros, y estáis dispuestos a destruir a vuestra propia madre para conseguirlo». El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, después de días de actuar, había puesto todas mis cartas sobre la mesa. La guerra ya no era secreta. Era abierta, declarada y sin cuartel. El silencio en la cocina se extendió como una mancha de aceite. Mateo y Sofía me miraron con una mezcla de conmoción y cálculo, como si estuvieran reevaluando por completo a su oponente. Ya no era la madre ingenua que habían estado manipulando. Era una mujer que había descubierto su juego y estaba dispuesta a enfrentarlos. «Mamá», dijo finalmente Mateo, con la voz llena de una falsa preocupación que ahora me resultaba repulsiva. «Creo que estás malinterpretando nuestras intenciones». «Ah, ¿sí?», repliqué, cruzándome de brazos. «Entonces explícame por qué vuestra crisis financiera coincide perfectamente con vuestra necesidad de que firme documentos que no me dejáis leer». Sofía intervino con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante meses de manipulación. «Isabel, entiendo que puedas sentirte confundida por toda esta información legal tan compleja». «No estoy confundida». La corté bruscamente. «Estoy traicionada». La palabra aterrizó en la mesa como una bomba. Vi a Mateo encogerse físicamente, como si finalmente estuviera comprendiendo la magnitud de lo que había estado haciendo. «Traicionada», repetí, saboreando cada sílaba. «Por el hijo que crié sola, al que alimenté con mi propio trabajo, al que eduqué sacrificando mi propia comodidad. El hijo que ahora quiere robarme mi casa mientras duermo». «Yo no quiero robarte nada», explotó Mateo, golpeando la mesa con el puño. «Todo lo que hago es pensando en nuestro futuro compartido». «¿Nuestro futuro?», me reí amargamente. «Mateo, tu plan incluye meterme en una residencia de ancianos con el dinero de mi propia casa. ¿En qué parte de ese plan estoy yo incluida como familia y no como un obstáculo?» Sofía y Mateo intercambiaron una mirada de alarma. Acababa de demostrarles que sabía más de lo que habían calculado. «No sé de dónde sacas esas ideas», murmuró Sofía, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. «¿Ideas?». Saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa. «¿Quieres que te recuerde tus palabras exactas sobre buscar algo asequible pero cómodo para mis últimos años?». El color desapareció por completo de sus rostros. Mateo miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Nos estabas grabando», susurró. «No», repliqué con una calma mortal. «Os estabais grabando vosotros mismos. Olvidasteis que la cámara de seguridad que envié a reparar funciona perfectamente. Y olvidasteis decirme que ibais a confesar todos vuestros planes criminales en mi propia sala de estar». Sofía se levantó bruscamente, derribando su silla. «¿Cuánto tiempo llevas espiándonos?». «Desde el martes», admití sin inmutarme. 3 días completos de grabaciones donde confesáis vuestra conspiración para falsificar mi firma, robar mi casa y deshaceros de mí. Tengo conversaciones completas sobre Arturo, los 25.000 euros por el fraude y vuestros planes de vender la propiedad». Mateo se puso de pie también,
pero parecía más un animal acorralado que una amenaza. «Mamá, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?» Mi voz se elevó por primera vez en la conversación. ¿Que tu esposa me ve como un obstáculo? ¿Que has estado mintiendo sobre buscar trabajo mientras planeas robarme? ¿Que consideras que mi vida vale solo los 500.000 euros que puedes sacar por mi casa? «No es así», gritó. Pero sus ojos estaban llenos de lágrimas, de desesperación, no de sinceridad. «Entonces dime, Mateo». Me acerqué a él hasta que estuvimos cara a cara. Cuando Sofía dijo que era hora de dejar de verme como tu santa madre y empezar a verme como un obstáculo, ¿cuál fue tu respuesta? Silencio. Sabía que no podía mentir porque yo tenía la grabación exacta de esa conversación. Tu respuesta, continué implacable, fue: «Tienes razón. Es hora de pensar en nosotros». Esas fueron tus palabras exactas, Mateo. Después de 35 años de sacrificarme por ti, decidiste que era hora de sacrificarme a mí. Mateo se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Por un momento, pensé que el arrepentimiento finalmente había llegado, la conciencia de lo que había estado haciendo. Pero Sofía no se había rendido. «Bien», dijo, recuperando parte de su compostura. «Digamos que tienes esas grabaciones. ¿Qué piensas hacer con ellas?» La pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido, sino por su tono. No había pánico, ni súplica. Había desafío. «¿Perdona?», pregunté. «Te pregunto qué piensas hacer», repitió, cruzándose de brazos. «Porque hasta donde yo sé, Mateo sigue siendo tu hijo. ¿De verdad vas a destruir a tu propia familia por una casa?» El descaro de su respuesta me dejó sin palabras por un momento. Incluso después de haber sido completamente expuesta, seguía intentando manipularme. «¿Destruir a mi familia?», repetí lentamente. «Sofía, vosotros dos ya habéis destruido a esta familia. Yo solo me estoy defendiendo». «¿Defendiéndote?», se burló. «Una mujer de 68 años sola y sin más familia que nosotros. ¿Qué vas a hacer, Isabel? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciar a tu único hijo?» Había algo en su tono que me puso en alerta. No era solo arrogancia. Era confianza, como si supiera algo que yo no sabía. «Si es necesario», respondí. Sofía sonrió, y esa sonrisa era pura malicia. «¿Y quién te va a creer? Una anciana que vive sola, que por su propia admisión ha estado espiando a su familia, que tiene problemas evidentes de confianza y paranoia». «Tengo pruebas. Tienes grabaciones obtenidas ilegalmente», me interrumpió. «Grabaciones hechas sin nuestro consentimiento, en una propiedad donde tenemos derecho legal de residencia. Cualquier abogado mediocre conseguiría que las declararan inadmisibles en 5 minutos. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Era eso cierto? ¿Mis grabaciones habían perdido su valor legal por cómo las obtuve? Además, continuó Sofía, ahora caminando alrededor de la mesa como un depredador, ¿quién va a tomar en serio a una mujer que claramente está desarrollando comportamientos paranoicos, espiando a su propia familia, inventando conspiraciones, aislándose socialmente? «No me estoy aislando socialmente», protesté, pero mi voz sonaba menos segura. Se detuvo frente a mí. «¿Cuándo fue la última vez que hablaste con una amiga? ¿Cuándo fue la última vez que saliste de esta casa para algo que no fuera estrictamente necesario? Mateo me ha contado cómo te has estado comportando últimamente. Los cambios de humor, la desconfianza, los olvidos». Mateo levantó la cabeza, y por primera vez desde que comenzó la confrontación, habló con algo parecido a su antigua certeza. «Es verdad, mamá. He estado preocupado por ti. Por eso queríamos que firmaras esos documentos, para asegurarnos de que si tu salud mental sigue deteriorándose, tengamos las herramientas legales para ayudarte. Salud mental deteriorándose.
Estaban construyendo una narrativa alternativa, donde yo era la villana de la historia. La anciana paranoica que había malinterpretado gestos de amor como conspiraciones criminales. Vosotros dos sabéis perfectamente que no hay nada malo en mi salud mental, dije, pero podía sentir que la duda comenzaba a filtrarse en mi voz. ¿Ah, sí? Sofía se sentó de nuevo, pero ahora con la confianza de quien controla la conversación. Una mujer que instala cámaras secretas para espiar a su familia, que inventa teorías elaboradas sobre robos y conspiraciones, que se niega a firmar documentos legales básicos por paranoia. No son teorías, grité. Os oí planearlo todo. Nos oíste tener conversaciones normales sobre tu futuro y tu seguridad, corrigió Mateo. Conversaciones que tu mente paranoica interpretó como amenazas. Era brillante, diabólicamente brillante. Estaban dándole la vuelta a la situación por completo, convirtiendo mi descubrimiento de su traición en una prueba de mi propia supuesta inestabilidad mental. «Arturo», dije desesperadamente. Hablasteis de Arturo y de los 25.000 euros para falsificar documentos. Arturo es un abogado real que nos está ayudando con un papeleo legal real, replicó Sofía sin pestañear. Los 25.000 euros son sus honorarios por un trabajo complejo de actualización de documentación. Todo completamente legal. ¿Y lo de la residencia de ancianos? ¿Lo de vender la casa? Mateo suspiró como si estuviera hablando con una niña malcriada. Mamá, hablamos de opciones futuras en caso de que alguna vez necesites cuidados especializados. Es algo que todas las familias responsables consideran. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Cada prueba que creía tener, cada conversación que había grabado, la estaban reinterpretando como una evidencia de mi propio declive mental en lugar de su traición. Pero dijisteis que yo era un obstáculo, murmuré, sintiendo cómo se desvanecía mi confianza. Dijimos que tu resistencia a planificar tu futuro era un obstáculo para que pudiéramos ayudarte adecuadamente. Corrigió Sofía con un tono paciente, como si hablara con una paciente psiquiátrica. Mamá. Mateo se acercó y puso sus manos sobre mis hombros. Estamos preocupados por ti. Este comportamiento no es normal. La paranoia, las acusaciones, espiar a tu propia familia. Quizás necesites hablar con alguien. Un profesional, un psiquiatra. Querían hacerme pasar por loca para invalidar cualquier resistencia a sus planes. Pero entonces recordé algo que no podían reinterpretar ni manipular. Si todo es tan inocente, dije, recuperando algo de mi fuerza. No os importará mostrar esos documentos que queréis que firme a un abogado independiente, no a Arturo, a alguien que yo elija. El silencio que siguió me dio toda la respuesta que necesitaba. Sofía y Mateo se miraron, y en esa mirada vi el pánico que habían estado ocultando bajo su nueva estrategia de manipulación. Por supuesto, dijo finalmente Sofía, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. Cuando tú quieras. Pero yo sabía que mentía, y ellos sabían que yo sabía que mentía. La guerra había entrado en una nueva fase. Ya no se trataba solo de documentos fraudulentos o casas robadas. Se trataba de mi cordura, de mi credibilidad, de mi derecho a ser creída. Y esa era una guerra que no estaba dispuesta a perder. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Mateo y Sofía habían cambiado por completo su estrategia, pero no hacia la honestidad, sino hacia algo mucho más siniestro. Estaban tratándome como si fuera una enferma mental que necesitaba cuidados especializados. Todo comenzó esa misma tarde, cuando oí a Mateo hacer una llamada telefónica que me heló la sangre. «Doctora Rodríguez, soy Mateo González, el hijo de Isabel», dijo desde su habitación, pero lo suficientemente alto como para que yo lo oyera desde el pasillo. «Estoy muy preocupado por el estado mental de mi madre. Ha desarrollado unos comportamientos paranoicos muy severos.
La doctora Rodríguez había sido mi médica de cabecera durante 15 años, una mujer en la que confiaba plenamente y que conocía mi historial médico mejor que nadie. Sí, doctora. Paranoia severa, continuó Mateo. Cree que estamos conspirando contra ella, que queremos robarle la casa. Incluso instaló cámaras secretas para espiarnos. Estamos muy preocupados. El horror de lo que estaba haciendo me paralizó. Estaba construyendo un historial médico falso sobre mi supuesta demencia, utilizando mi propio descubrimiento de su traición como prueba de enfermedad mental. ¿Cuándo empezó? Mateo hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Gradualmente durante los últimos meses, pero esta semana se intensificó mucho. Ayer nos acusó directamente de querer meterla en una residencia. Otra pausa. Sí, doctora. Entiendo que es un asunto delicado, pero, francamente, tenemos miedo. No sabemos hasta dónde puede llegar su paranoia. ¿Miedo? Habían convertido mi descubrimiento de su plan criminal en una amenaza contra ellos. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban mientras abría la aplicación de la cámara en mi teléfono. Necesitaba grabar esta conversación también. Pero cuando intenté acceder al audio de su habitación, descubrí que había un problema técnico. Esa cámara en específico no tenía audio funcional. ¿Una coincidencia? Lo dudaba mucho. Durante el resto de la tarde, Mateo y Sofía me trataron con una amabilidad exagerada, que era más aterradora que su hostilidad anterior. Me hablaban en voces suaves, como si fuera una niña pequeña o una persona muy enferma. «Mamá, ¿te sientes bien?», me preguntaba Mateo cada media hora. «¿No te duele la cabeza? ¿No te sientes confundida? Te ves un poco pálida, Isabel», añadía Sofía. «¿Has dormido bien? ¿No has tenido pesadillas extrañas?». Cada pregunta era una trampa. Si decía que me sentía confundida, confirmaría su narrativa de declive mental. Si decía que no, podían interpretar mi negación como una prueba de que no era consciente de mi propia condición. Esa noche, desde mi habitación, los oí planear la siguiente fase de su estrategia. «Mañana llamaré a la doctora Rodríguez para programar una cita urgente», dijo Sofía. «Necesitamos que un profesional documente oficialmente el deterioro de su estado mental». «¿Y si se niega a ir?», preguntó Mateo. «No puede negarse. Le diremos que es un chequeo de rutina para su presión arterial. Una vez que esté en la consulta, hablaremos con la doctora en privado para explicarle la situación real». «¿Crees que la doctora nos creerá, Mateo? Somos su familia. Llevamos viviendo con ella, observando su comportamiento día a día. Además, la paranoia en adultos mayores es muy común. La doctora ha visto casos como este antes. Tenían razón en una cosa. La paranoia en adultos mayores existía, y los médicos la veían con frecuencia. Pero lo que no podían fabricar eran décadas de historial médico que demostraban mi perfecta estabilidad mental. O tal vez sí podían. Al día siguiente, viernes, Mateo anunció en el desayuno que me había programado una cita con la médica. «Es solo un chequeo de rutina, mamá», dijo con esa nueva voz condescendiente que había desarrollado. «Para revisar tu presión arterial y asegurarnos de que todo está bien». «No necesito un chequeo», respondí. «Me siento perfectamente bien». «Claro que te sientes bien», intervino Sofía. «Pero a tu edad es importante hacerse revisiones regulares. Además, has estado un poco diferente últimamente. Más nerviosa, más desconfiada». «No estoy nerviosa ni desconfiada», dije con firmeza. «Estoy alerta porque descubrí que mi propia familia me estaba traicionando». Mateo suspiró dramáticamente, como si estuviera lidiando con una paciente difícil. «Mamá, por favor, nadie te está traicionando. Esas son exactamente las ideas que necesitamos que la doctora revise. Ideas.
habían reducido mi descubrimiento de su conspiración criminal a ideas que necesitaban evaluación médica. «No voy a ir a ningún médico», declaré. «Sí, vas a ir», respondió Mateo. Y por primera vez en días, su voz recuperó parte de su dureza. «Es por tu propio bien. ¿Y si me niego?». Sofía sonrió con esa dulzura falsa que había perfeccionado. «Isabel, no seas difícil. Es solo una cita médica de rutina. ¿Y si aún así me niego?». El silencio que siguió fue revelador. Vi en sus ojos que tenían un plan para esa contingencia también. «Bueno», dijo finalmente Mateo, «tendríamos que considerar otras opciones para tu seguridad y la nuestra. Otras opciones. Una internación psiquiátrica involuntaria. Probablemente estaban pensando en eso». «Entiendo», dije simplemente. Esa tarde, mientras supuestamente estaban de compras, llamé directamente a la doctora Rodríguez. «Doctora, soy Isabel González», dije cuando finalmente logré hablar con ella. «Isabel, qué coincidencia que llames. Tu hijo estuvo aquí ayer, muy preocupado por tu estado mental». Se me encogió el corazón. Mateo ya había plantado las semillas de su falsa narrativa. «Doctora, necesito hablar con usted personalmente, pero no en la cita que Mateo programó. En privado». Hubo una pausa. «Isabel, ¿te sientes segura en tu casa? ¿Tu hijo te está tratando bien?». Era una pregunta cargada. La doctora Rodríguez tenía experiencia con el abuso a personas mayores, pero Mateo había logrado posicionarse como el hijo preocupado en lugar del abusador. «Doctora, mi hijo y su esposa están intentando robarme la casa usando documentos fraudulentos. Cuando los descubrí, decidieron hacerme pasar por incompetente mental para desacreditar mis acusaciones». Otra pausa, esta vez más larga. «Isabel, esas son acusaciones muy graves. ¿Tienes alguna prueba de lo que dices? Destruyeron todas mis pruebas. Quitaron las cámaras de seguridad, borraron las grabaciones, manipularon mi memoria, haciéndome creer que lo había imaginado todo». «¿Y cómo sabes que no lo imaginaste?». «Porque hace una hora oí a Mateo hablando por teléfono con Arturo, el abogado que van a contratar para la falsificación. Mencionó un pago inicial de 3.000 euros y dijo que Sofía podría falsificar mi firma si fuera necesario». La doctora Rodríguez tomó notas mientras yo hablaba. «¿Puedes repetir exactamente lo que oíste?». Le conté la conversación palabra por palabra. Vi cómo su expresión se volvía más seria con cada detalle. «Isabel, estos son acusaciones de fraude y abuso a una persona mayor. Si son ciertas, necesitamos involucrar a las autoridades. ¿Pero usted me cree? Conozco tu historial médico desde hace 15 años. No has mostrado ninguna señal de deterioro cognitivo ni demencia. Tu último examen neurológico fue completamente normal. Pero Mateo le dijo que estaba desarrollando paranoia. Mateo me llamó preocupado. Eso es cierto. Pero después de oír tu versión, creo que hay otra explicación para tu supuesta paranoia». «¿Cuál es?». «Que no era paranoia en absoluto. Era una intuición correcta sobre una amenaza real. Por primera vez en días me sentí validada. No estaba loca. No había imaginado nada. Mi instinto había sido correcto desde el principio». «¿Qué sugiere que hagamos?», pregunté. «Primero, vamos a hacerte un examen cognitivo completo, aquí mismo, para documentar oficialmente que estás en perfectas facultades mentales. Segundo, te voy a dar el contacto de un detective privado especializado en casos de abuso familiar. Tercero, vamos a bien hablar con un abogado especializado en protección de personas mayores. Y Mateo no puede saber nada de esto hasta que tengamos todas las protecciones legales en su lugar. Durante las siguientes 2 horas, la doctora Rodríguez me sometió a una batería completa de pruebas cognitivas, memoria a corto y largo plazo, función ejecutiva, orientación espacial y temporal,
capacidad de razonamiento abstracto. Aprobé todas las pruebas con puntuaciones perfectas. Isabel, dijo finalmente, tienes la mente más aguda que he visto en una mujer de tu edad. No hay absolutamente ninguna señal de deterioro cognitivo. Puedo documentar eso oficialmente. Ya lo estoy haciendo. Este informe médico establece claramente que estás en plenas facultades mentales y eres perfectamente capaz de tomar decisiones legales y financieras. Volvimos a casa al mediodía. Mateo y Sofía me recibieron con una ansiedad mal disimulada. «¿Cómo te fue, mamá?», preguntó Mateo. «¿Qué dijo la doctora?». «Dijo que estoy perfectamente bien», respondí con cara seria, «que no hay problemas cognitivos y que probablemente todo era solo estrés acumulado». Vi cómo sus rostros se iluminaban de alivio y algo que reconocí como decepción. «¿Estrés?», preguntó Sofía. «¿Por qué estrés?». «Por vivir sola, por preocuparme por el futuro, por no tener claridad sobre mis documentos legales», improvisé. «La doctora sugirió que podría ser una buena idea organizar finalmente esos papeles que queríais que firmara». Mateo y Sofía intercambiaron una mirada de triunfo apenas contenida. «Esas son buenas noticias, mamá», dijo Mateo. «Entonces, ¿estás lista para firmar esos documentos?». «Creo que sí», mentí. Pero la doctora sugirió que sería bueno revisarlos con calma primero, para entender completamente lo que estoy firmando. «Por supuesto», respondió Sofía rápidamente. «Tienes todo el tiempo que necesites». «Perfecto. Podríamos revisarlos juntos mañana por la tarde. Quiero estar completamente segura antes de firmar». «Absolutamente». Mateo sonrió con esa calidez falsa que ya conocía demasiado bien. Pero ahora yo también tenía mi propia agenda secreta. Esa tarde, mientras pensaban que estaba durmiendo la siesta, estuve horas al teléfono. Primero con el detective privado que la doctora Rodríguez me había recomendado. Luego con el abogado especializado en protección de mayores. «Señora González», me dijo el detective, «necesitamos pruebas directas de su plan fraudulento. ¿Estaría dispuesta a llevar un micrófono oculto para grabar sus conversaciones? ¿Es eso legal? Perfectamente legal grabar conversaciones en su propia casa cuando existe una sospecha razonable de actividad criminal». «Entonces sí, perfecto. Instalaremos el equipo a primera hora de la mañana. También colocaremos cámaras ocultas en su sala de estar y comedor». El abogado fue igual de directo. «Con las grabaciones que obtenga y el informe médico de la doctora Rodríguez, tendremos un caso sólido no solo para prevenir el fraude, sino para procesar penalmente a su hijo y nuera». Procesamiento penal, conspiración para cometer fraude, intento de falsificación de documentos, abuso financiero de una persona mayor. Estamos hablando de varios años de prisión. Varios años de prisión para Mateo, mi hijo. ¿Hay alguna alternativa?, pregunté. «Podríamos ofrecerles un trato en el que renuncien por completo a sus planes criminales, a cambio de no presentar cargos. Pero necesitaríamos pruebas sólidas primero para tener poder de negociación». Esa noche, mientras Mateo y Sofía celebraban en susurros lo que creían que sería su victoria inminente, planeé cuidadosamente la trampa que les iba a tender. Al día siguiente, durante nuestra revisión de los documentos, tendría grabaciones de alta calidad de todo lo que dijeran. Finalmente, tendría la prueba irrefutable que necesitaba. La cazadora se había convertido oficialmente en la cazada, pero ellos aún no lo sabían. El martes por la mañana, llegó con una luz cristalina que parecía fingir el fin de esta pesadilla. A las 7 de la mañana, mientras Mateo y Sofía aún dormían, el detective privado y un técnico especializado llegaron discretamente a mi casa. En menos de una hora, habían instalado micrófonos de alta calidad en mi ropa y cámaras microscópicas en lugares estratégicos de la sala y el comedor. Todo era completamente invisible,
pero capaz de capturar cada palabra y cada gesto con perfecta claridad. «Recuerde, señora González», me instruyó el detective antes de irse. «Intente que confiesen específicamente sus planes de falsificación. Necesitamos que digan claramente que van a falsificar su firma o que van a usar documentos fraudulentos. Y si sospechan, actúe exactamente como ha estado actuando. Sea cooperativa pero cautelosa. Esperan que usted esté así, después de todo lo que ha pasado». A las 2 de la tarde, tal como habíamos acordado, nos sentamos en la mesa del comedor para revisar los documentos. Mateo había extendido todos los papeles sobre la mesa y Sofía tenía un bolígrafo listo, junto a cada página que requería una firma. «Muy bien, mamá», comenzó Mateo con esa paciencia exagerada que había perfeccionado. «Vamos a revisar cada documento para que entiendas exactamente lo que estás firmando». «Perfecto», respondí, ajustando discretamente mi blusa para asegurarme de que el micrófono captara todo con claridad. Mateo comenzó con el primer documento, explicándolo línea por línea. Efectivamente, era un poder notarial, pero estaba redactado de una manera que les daría un control casi absoluto sobre mis finanzas y propiedades. «Este documento», explicó, «nos permitiría manejar tus asuntos si alguna vez no pudieras hacerlo tú misma». «¿Y qué significa exactamente no pudieras hacerlo tú misma?», pregunté. Sofía intervino. «Bueno, si tuvieras una enfermedad, o si tu memoria comenzara a fallar, o si simplemente decidieras que es demasiado trabajo manejar todo sola, o si vosotros dos decidierais que mi memoria está fallando», pregunté con aparente inocencia. Mateo se tensó ligeramente. «¿Por qué dices eso, mamá? Bueno, después de lo que pasó la semana pasada, cuando pensabais que estaba desarrollando paranoia, eso fue diferente», respondió rápidamente. «Estabas mostrando síntomas reales de confusión. ¿Síntomas reales o síntomas convenientes?». El silencio que siguió fue tenso. Vi cómo Mateo y Sofía intercambiaban miradas de advertencia. «No entiendo lo que quieres decir», dijo finalmente Sofía. «Quiero decir que es muy conveniente que justo cuando descubro que queréis que firme documentos que no entiendo del todo, de repente desarrollo problemas de memoria que justifican que toméis el control de mi vida». Mateo se inclinó hacia adelante. Su paciencia comenzaba a resquebrajarse. «Mamá, nadie está tratando de controlar tu vida, ¿no? Entonces explícame por qué este documento os da el poder de vender mi casa sin mi consentimiento». «No dice eso», protestó Sofía. «Sí, lo dice», insistí, señalando una cláusula específica. «Dice aquí que podéis disponer de los bienes inmuebles como mejor os parezca para el bienestar de la otorgante». Mateo suspiró con frustración. «Mamá, esa cláusula existe para situaciones de emergencia. Si necesitaras un tratamiento médico costoso, por ejemplo, o si decidieras que necesito cuidados en una residencia de ancianos. ¿Por qué seguís hablando de residencias de ancianos?». La voz de Sofía tenía un filo agudo. «Porque os oí decir que con los 500.000 euros de la venta de la casa podríais encontrar algo asequible pero cómodo para mis últimos años». Esta vez, el silencio fue absoluto. Mateo se había puesto pálido, y Sofía parecía estar calculando rápidamente sus opciones. «No sé de qué estás hablando», murmuró finalmente Sofía. «Claro que lo sabes. Igual que sabes que Arturo no es un abogado legítimo, sino alguien que se especializa en falsificar documentos». Mateo se levantó bruscamente de la mesa. «¿De dónde sacaste ese nombre?». «De vuestra llamada telefónica de ayer por la mañana, cuando le dijisteis que la vieja estaba más alerta de lo esperado y que Sofía podría falsificar mi firma si fuera necesario». La máscara finalmente cayó por completo.
Mateo me miró con una mezcla de pánico y furia que me recordó al niño que solía tener berrinches cuando lo pillaban en una mentira. «Nos has estado espiando», acusó. «Me he estado protegiendo», corregí, de mi propio hijo que decidió que robarme era más fácil que trabajar honestamente. Sofía se acercó a mí con movimientos lentos y deliberados. «Isabel, no importa lo que creas que oíste. No tienes pruebas de nada. ¿No tengo pruebas?» Me levanté de la mesa, sintiendo una extraña calma invadirme. «¿Estás segura de eso?» «Completamente segura», respondió con arrogancia. «Porque nos aseguramos de que no tuvieras pruebas, como cuando quitamos las cámaras de seguridad durante la noche». «Exacto», dijo Mateo, habiendo recuperado algo de su compostura, creyendo que había ganado. «Como cuando borramos todas tus grabaciones imaginarias y reemplazamos tu memoria USB. ¿Y como cuando fabricasteis coartadas falsas para el martes por la mañana?» «Eso también», admitió Sofía con una sonrisa cruel. Mateo nunca tuvo entrevistas de trabajo ese día. Estaba aquí conmigo planeando exactamente cómo manejar a una anciana entrometida. ¿Y los mensajes de WhatsApp con las empresas? Falsos. Mateo se rió. Es increíblemente fácil falsificar conversaciones de WhatsApp cuando sabes cómo. Así que admitís que todo fue un montaje para hacerme creer que estaba loca. Admitimos que eres una vieja estúpida que casi arruina un plan. ¡Perfecto!, explotó Sofía. «Pero no importa, porque al final vas a firmar estos documentos de todos modos. ¿Y si me niego?» Mateo sonrió con pura malicia. «Entonces tendremos que recurrir al plan B, un certificado médico falso, que declare que no estás en el estado mental adecuado para manejar tus asuntos. Tenemos contactos que pueden arreglar eso por el precio correcto. ¿Y entonces?» Sofía se acercó a mí hasta quedar a centímetros de mi rostro. «Te metemos en el lugar más barato que encontremos y vendemos esta casa para financiar nuestro futuro. Nuestro futuro sin ti», añadió Mateo con absoluta frialdad. «Porque francamente, mamá, ya has cumplido tu propósito en nuestras vidas». Ahí estaba, la confesión completa, clara e irrefutable de todo su plan criminal. «Ya veo», dije simplemente. «Y no sentís absolutamente ningún remordimiento por traicionar a la mujer que os cuidó y os amó. ¿Remordimiento?» Mateo se rió amargamente. ¿Por una mujer que nos ha tenido viviendo como parásitos de sus migajas? Esta casa vale una fortuna, y hemos estado viviendo como mendigos esperando tus limosnas mensuales. Limosnas de 700 euros al mes», añadió Sofía con desdén. «¿Cuándo podríamos estar viviendo como millonarios?» «¿Millonarios?», repetí. «¿Con mi dinero?» «Con el dinero que es nuestro por derecho», corrigió Mateo. «Soy tu único hijo. Esta casa debería ser mía por derecho de haber aguantado 35 años de tu manipulación emocional, tu chantaje maternal, tu constante necesidad de control». «Ya veo», dije, caminando lentamente hacia la ventana. «Así que, ¿todo esto es culpa mía?» «Completamente tu culpa», confirmó Sofía. «Si hubieras sido una madre menos egoísta, si nos hubieras dado acceso a tu dinero voluntariamente, nada de esto habría sido necesario». Me quedé en silencio un largo momento, mirando hacia el jardín donde le había enseñado a Mateo a andar en bicicleta, donde habíamos jugado cuando era niño, donde había soñado que algún día correrían nietos. «Bueno», dije finalmente, volviéndome para enfrentarlos. «Supongo que ahora entiendo completamente quiénes sois. Y ahora que lo entiendes», Mateo me tendió el bolígrafo. «Puedes firmar estos documentos y hacer todo esto más fácil para todos». Tomé el bolígrafo entre mis dedos y lo sostuve sobre la primera página. «¿Sabes qué, Mateo?», le dije con una sonrisa que no supo interpretar. «Tienes razón en una cosa». «¿En qué?»,
en que soy una vieja estúpida. Y entonces dejé caer el bolígrafo sobre la mesa. Pero no soy tan estúpida como para firmar mi propia sentencia de muerte. La mirada de confusión en los rostros de Mateo y Sofía duró exactamente 3 segundos antes de que la puerta principal se abriera y entraran el detective privado, 2 agentes de policía uniformados y mi abogada de protección de personas mayores. «Buenos días», dijo el detective con voz profesional y tranquila. «Soy el detective Jiménez. Mateo González y Sofía Ramírez están bajo arresto por conspiración para cometer fraude, intento de falsificación de documentos y abuso financiero de una persona mayor». El shock en sus rostros fue absoluto. Mateo se quedó congelado como una estatua, mientras Sofía comenzaba a retroceder hacia la cocina, como si de alguna manera pudiera escapar de lo que estaba sucediendo. «Esto es imposible», murmuró Mateo, mirándome como si yo fuera un fantasma. «No tienes pruebas de nada». Saqué discretamente el pequeño micrófono que había llevado oculto bajo mi blusa durante toda la conversación y lo puse sobre la mesa, junto a los documentos fraudulentos. De hecho, tengo grabaciones de alta calidad de toda la conversación que acabamos de tener. Grabaciones donde confesáis explícitamente vuestro plan de falsificar mi firma, robar mi casa, internarme contra mi voluntad y obtener certificados médicos falsos para declararme mentalmente incompetente. La abogada se acercó a la mesa y comenzó a recoger los documentos mientras explicaba. Además de las grabaciones de audio, tenemos vídeo de alta definición de toda esta conversación gracias a las cámaras que instalamos esta mañana mientras dormíais. También tenemos un informe médico completo de la doctora Rodríguez que establece categóricamente que la señora González está en perfectas facultades mentales y es completamente capaz de tomar decisiones legales. Sofía finalmente encontró su voz, aunque sonaba rota y desesperada. «Esto es una trampa ilegal. Nos grabasteis sin nuestro consentimiento». «Falso», replicó el detective con paciencia profesional. «La señora González tiene el absoluto derecho de grabar conversaciones en su propia propiedad cuando existe una sospecha razonable de actividad criminal. Además, ustedes confesaron voluntariamente todos los detalles de su conspiración, sin ningún tipo de coacción». Mateo finalmente reaccionó, pero no con remordimiento, sino con furia ciega. «Todo esto es tu culpa, vieja. Si hubieras sido una madre normal, si nos hubieras tratado como familia de verdad en lugar de controlarnos constantemente, nada de esto habría sido necesario». «Mateo», dije con una calma que me sorprendió. «Durante 35 años trabajé turnos dobles como enfermera para darte todo lo que necesitabas. Renuncié a rehacer mi vida sentimental para centrarme completamente en tu educación y bienestar. Pagué tu universidad íntegramente. Te apoyé económicamente cada vez que perdías un trabajo. Te abrí las puertas de mi casa cuando no teníais dónde vivir». Uno de los policías comenzó a leerle a Mateo sus derechos, mientras le ponía las esposas. Pero yo seguí hablando porque necesitaba decir estas palabras que habían estado creciendo en mi pecho durante semanas. Todo lo que pedí a cambio fue respeto, honestidad y algo parecido al amor filial que cualquier madre merece. En lugar de eso, elegiste verme como un obstáculo para tu prosperidad financiera, como una anciana molesta a la que podías manipular, robar y desechar cuando ya no te fuera útil. Sofía, mientras el segundo policía también le ponía las esposas, gritó desesperada. «Te cuidamos, vivimos contigo, te hicimos compañía, te ayudamos con todo. Me cuidasteis como los buitres cuidan a un animal moribundo». Repliqué sin levantar la voz, esperando pacientemente el momento adecuado para devorar los restos. «La única diferencia es que no esperasteis a que muriera naturalmente. Decidisteis acelerar el proceso mediante el fraude y la manipulación psicológica». El detective me explicó mientras conducían a Mateo y Sofía hacia la puerta.
Señora González, con las pruebas que hemos recopilado, la Fiscalía está preparada para presentar cargos por conspiración criminal, intento de estafa, falsificación de documentos, abuso financiero de una persona mayor y manipulación psicológica con intención de incapacitar mentalmente a una víctima. Estamos hablando de sentencias que podrían ir de 5 a 15 años de prisión para cada uno. ¿Y si quisiera ofrecerles algún tipo de trato? Pregunté, sintiendo ese último vestigio de amor maternal que nunca parecía morir del todo. Mi abogada intervino. Podríamos considerar un trato en el que renuncien a cualquier reclamación futura sobre su propiedad o herencia, se mantengan a una distancia mínima de 500 metros de usted permanentemente y completen programas de rehabilitación por abuso familiar. A cambio, continuó, usted podría considerar no insistir en la máxima sentencia penal. Mateo, desde la puerta principal, con las manos esposadas a la espalda, me miró con ojos que mezclaban odio y súplica desesperada. Mamá, por favor, piénsalo. Soy tu único hijo. ¿De verdad vas a destruir a tu propia familia por una casa? La pregunta que me había estado atormentando durante días, finalmente, tenía una respuesta clara y definitiva. Mateo, tú destruiste a esta familia en el momento en que decidiste que mi vida valía solo los euros que podías sacar por mi casa. Yo simplemente estoy protegiendo lo que queda de mi dignidad y mi derecho a vivir en paz los años que me quedan. Después de que se llevaran a Mateo y Sofía, me quedé sola en mi casa por primera vez en meses. El silencio era profundo, pero no aterrador. Era el silencio de la paz recuperada, del peligro eliminado, de la traición finalmente expuesta y castigada. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde tantas veces había consolado a Mateo de niño, donde le había leído cuentos, donde habíamos visto películas juntos durante su adolescencia. Ahora era simplemente mi sillón otra vez, en mi casa, en mi vida que finalmente me pertenecía por completo. 3 meses después, Mateo y Sofía aceptaron el trato que les ofrecimos. Renunciaron a todos los derechos sobre mi propiedad, aceptaron mantenerse alejados de mí permanentemente y completaron programas de rehabilitación. A cambio, cumplieron solo 18 meses de prisión en lugar de los 10 años que podrían haber enfrentado. Algunas personas preguntaron si no me arrepentía de haber sido tan dura con mi único hijo. Mi respuesta siempre fue la misma. No me arrepentía de haberlo criado cuando era un niño indefenso que necesitaba amor. Solo me arrepentía de no haber entendido antes que la bondad maternal nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Ahora vivo tranquilamente en mi hogar, rodeada de vecinos que se han convertido en mi nueva familia elegida. He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre o los documentos legales, sino por el respeto mutuo, la honestidad y el amor genuino. Y cuando miro hacia atrás a todo lo que pasé, me doy cuenta de que la mujer que emergió de esa experiencia es más fuerte, más sabia e infinitamente más libre que la que entró en ella. A veces, para salvarte a ti misma, tienes que estar dispuesta a perder a aquellos que creías amar más. ¿Te ha gustado mi historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Encontrémonos en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviando un supergracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo encarecidamente. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.